Muy buenas noches con todos. Un abrazo fraterno desde Quito, Ecuador, a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, desde la Universidad Internacional de Ecuador, Escuela de Deportes, agradecer a las autoridades de la universidad y a todos los presentes que están aquí. Hace unas 2 semanas tuve la oportunidad de estar con ustedes, dando unas 2, 3 semanas tuvimos la oportunidad de estar conversando un poco de lo que era principios de gestión deportiva y pues bueno, la dinámica de aquella conferencia estuvo bastante interesante y la idea era proponer otro tema un poco para seguir avanzando con esa dinámica, ¿no? De lo que es el expertise de las ciencias afines a la gestión deportiva. Entiendo que como Asociación de Taekwondo de Pichincha manejan muchos temas, pero considero muy, muy importante todo lo que respecta a la administración y a la gestión deportiva. Entonces, el día de hoy, pues, les he traído una conferencia que considero bastante interesante. Tuve la oportunidad de realizarla como plan de tesis de maestría, entonces se las voy a compartir. La temática es gestión de marca en organismos deportivos sin fines de lucro y pues bueno, voy a empezar compartiéndoles la pantalla de lo que es la presentación. ¿Me confirmas, Galo, si se puede ver? Sí, muy bien. Listo, gracias. Bueno, la temática de hoy, gestión de marca en organismos deportivos sin fines de lucro, una temática bastante importante que vamos a hablar el día de hoy. Como bueno, Galo ya les leyó un poco mi perfil, soy máster en gestión deportiva en la Universidad de Seúl, Corea del Sur, ingeniero de negocios y marketing deportivo en la Universidad de las Américas, actualmente como director en la Escuela de Deportes de la Universidad Internacional del Ecuador. Fui presidente de la Federación de Esquí Náutico en el periodo 2013-2017, igual miembro del Comité Olímpico Ecuatoriano, de la Confederación Panamericana de Wakeboard. En muchos años atrás, bueno, tuve la oportunidad de ser atleta de esquí náutico, deportista profesional y entrenador como tal. Y me dedico a todo lo que respecta a principios de buena gobernanza en organizaciones deportivas sin fines de lucro, la gestión de marketing, patrocinio y instalaciones y eventos deportivos. ¿Qué tenemos el día de hoy? Vamos a hablar, bueno, algunos puntos de partida, lo que respecta a antecedentes, la nueva comunicación en el deporte, cuál es la problemática que se da, cuál es el objetivo de los organismos deportivos sin fines de lucro, vamos a hablar en esta ocasión, lo que es marca, equidad de marca, gestión de marca en organizaciones deportivas, cómo crear una marca y lo que respecta a redes sociales en la construcción de esa marca. Y vamos a hacer unos ejercicios bastante dinámicos. Me gustaría que el público participe, ¿no? Y al final vamos a hablar de lo que es la maestría en gestión deportiva. Buenas noches a todos. Entonces, como puntos de partida, lo primero que vamos a hablar aquí es que estamos hablando de organismos deportivos sin fines de lucro, todo lo que va respecta a federaciones nacionales, asociaciones y clubes que no sean privados. Cuando hablamos de sin fines de lucro, no significa que la organización no genere un rubro económico. Pues sí genera ingresos económicos, pero la diferencia es que estas utilidades que quedan en la organización no se reparten a los accionistas, porque no existen accionistas. Entonces, todo ese dinero se retribuye a la misma organización. ¿Cuál es el punto interesante aquí? Que las organizaciones deportivas, hablemos federaciones, comités y demás, siempre van a recibir menos atención mediática y presupuestos que deportes profesionales y mediados. En el caso, hablemos en el Ecuador del fútbol versus la misma Federación Ecuatoriana. Voy a hablar mucho del taekwondo porque entiendo que estamos aquí en la asociación. Entonces, a diferencia del fútbol, las federaciones como baloncesto, yacht, el mismo esquí náutico, etcétera, pongan el nombre que ustedes quieran, siempre van a recibir menos atención mediática y presupuestos que los deportes que sí son profesionales y mediados. Aquí hay dos conceptos interesantes que hay que separarlo, lo que es mediado y mediática, ¿no? Mediado es que tiene un vínculo con los medios de comunicación y mediático es que en ese momento el deporte de alguna forma tiene más auge o está con mayor concentración de medios de comunicación. Y que obviamente estos deportes generalmente solo reciben atención en eventos cuando son de carácter muy internacional o nacionales, y si es que existe. Es muy complicado que nosotros podamos ver tal vez en la televisión, en las noticias, que la retransmisión de la final o de que el equipo de taekwondo está compitiendo en el mundial o de patinaje. Entonces, solo vemos esto cuando hay mega eventos, tal vez hablemos del tema de los Juegos Olímpicos, que ahí sí hay una retransmisión, pero de lo contrario no vemos esto en los medios de comunicación, inclusive en la televisión pagada es muy complicado ver este tipo de deportes que tengan su espacio, ¿no? Y es complicado porque a la hora de que estas organizaciones tengan esos presupuestos que reciben, cómo van a destinar esos recursos,
netamente para lo que es la promoción y marketing, y no vamos a confundir con la autogestión, porque la autogestión viene a hacer todas esas tareas y acciones que está realizando la organización para obtener recursos propios. Aquí hablamos de los recursos que recibe la organización, pero que no puede destinar por ley para lo que es promoción y marketing. ¿Y qué nos aparece aquí? Siglo XXI, pues bueno, las redes sociales no es algo nuevo, pero aparece como una herramienta de marketing, que lo vamos a hablar al final, como una estrategia muy barata para poder crear esa marca y poder obtener mayores recursos, ¿no? Entonces, antecedentes un poco para entender es que hablamos de deporte y globalización, el mundo ha cambiado, más ahora en el tema de la pandemia, hay un cambio en cómo se consume el deporte, todo lo que son bienes y servicios. Meses atrás ya veníamos consumiendo un deporte totalmente globalizado y ahora, pues bueno, hablaría que es al 100% en línea. Uno de esos es lo que estamos haciendo ahorita, las capacitaciones que pasaron de ser presenciales, las estamos haciendo hoy en día en línea. ¿Y qué pasa? Hay un vínculo entre el deporte moderno y los medios de comunicación, porque ambos se necesitan para suplirse de capital, contenidos, promoción, presupuestos, auspiciantes. Entonces, tanto los medios de comunicación viven del deporte y el deporte vive de los medios de comunicación, ya hablándolo a un nivel mucho más macro. ¿Qué es lo que pasa? Que a la final el gobierno siempre va a tener, todos los gobiernos del mundo siempre van a tener afinidades al deporte, entonces el gobierno que hace debe, en un escenario ideal, debe crear una industria y las organizaciones para regular y regir ese deporte. Pero al crear esa industria, ellos tienen la capacidad de crear esas políticas, una ley que regula el deporte. Entonces el país y el Estado controla y regula el deporte bajo la ideología política de cada país. Yo en la anterior conferencia les había hablado de que, por ejemplo, la manera en cómo se maneja, ejemplo, el deporte en Estados Unidos es muy diferente a la que cómo se maneja en China. El deporte en Estados Unidos se maneja mucho de autogestión, de financiamiento, de patrocinadores, muy poco del Estado, el gobierno que entrega el dinero, versus en China que todo el dinero proviene del Estado. Entonces va a depender mucho de la ideología política del país, cómo se construye esta industria y estas políticas deportivas. En los antecedentes, bueno, tenemos la creación de la Ley del Deporte en Ecuatoriano, la primera ya formalmente, que fue en el año 2007, y eso pues marcó una pauta a lo que tenemos el día de hoy. Un punto muy importante que pasó en el país, la intervención en el año 2012, lo que hubo entre el Comité Olímpico y en ese momento Ministerio del Deporte, y lo importante que a la final se puede debatir el tema de la reforma a la ley, si es que esto va a beneficiar o va a perjudicar al deporte ecuatoriano o qué va a pasar. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tiene el país o los entes reguladores del deporte, en este caso Secretaría del Deporte? ¿Cuáles son los criterios para asignar los recursos económicos si hablamos, por ejemplo, de lo que es ajedrez versus baloncesto? O sea, ¿cuáles son los criterios que está teniendo la Secretaría para asignar los recursos cada año? Pues si pasamos de un año al otro puede haber una disminución del presupuesto o aumento, pero ¿cuáles son los criterios? Siempre he puesto yo un ejemplo que no es lo mismo. Hablemos del costo de entrenamiento. ¿Cuánto cuesta entrenar ajedrez versus lo que cuesta entrenar, por ejemplo, yacht? Pues obviamente hay una gran diferencia porque los valores van a ser mucho mayores en un deporte que en otro. Entonces, tenemos criterios cada año para asignar los recursos a las organizaciones deportivas, asociaciones, etcétera. Importante tener eso en cuenta. ¿Y qué pasa si estamos en ese camino de profesionalizar el deporte? Las organizaciones tienen que cada vez estructurar sus mismas organizaciones hacia la buena gobernanza, aplicar tecnologías, invertir en lo que es responsabilidad social del deporte y pues bueno, obviamente lo que respecta a transparencia, habíamos hablado un poco de qué la importancia de la transparencia como dimensión de principios de buena gobernanza en organizaciones deportivas. Y es que hablamos que al futuro lo dejo como pregunta y bueno, lo voy a poner más adelante, si es que las organizaciones deportivas requieren ser manejadas como empresas modernas, como cualquier empresa o cualquier marca que no sea deporte. ¿Por qué sí? Desde ya les doy la respuesta, es porque soy muy fiel creyente que crear las organizaciones deportivas como marca va a permitir mayores ventajas y lealtad y confianza, y vamos a hablar de estos temas específicos que significan. Y obviamente este crecimiento de las redes sociales, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Volvámonos hace unos 30, 40 años atrás. ¿Quiénes controlaban el contenido de la comunicación del deporte? Si alguien, por ejemplo, veía un partido de fútbol, antes de la televisión, uno podía acceder únicamente a esa información a través de periódicos, radio, etc. El auge de la televisión, pues uno podía consumir ese deporte a través de la misma televisión. Pero ahora ya no existe eso, ya los medios de comunicación
ya no tienen ese poder de controlar todo el contenido, porque tenemos las redes sociales y podemos obtener muchísima información de diferentes canales. Entonces, hoy en día hay una comunicación de dos vías. Y esa nueva comunicación se da de dos vías, como les había dicho, entendiendo que ahora ya el consumidor normal, hablemos de alguien que consume bebidas deportivas o alguien que consume, pongan el producto o el servicio que ustedes quieran. A diferencia del deporte, es que si yo soy fanático de baloncesto, de voleibol, tengo la herramienta para poder buscar información de mis equipos, de eventos, de los atletas, y la puedo obtener en tiempo real. Entonces tenemos una comunicación de dos vías en el nuevo deporte a tiempo real. Si quiero ver un partido de fútbol, hoy en día cojo el celular, puedo ver los partidos que me interesan a la hora que yo desee, y eso pasa en la mayoría de los deportes, no en todos, porque no todos los deportes se han dirigido a estos canales de comunicación, a modernizarse con las nuevas herramientas de comunicación. ¿Y cuál es la problemática aquí? Que empezamos a tener esa idea de cómo construir estas organizaciones como marcas. Entonces, debemos ya empezar a entenderlas, que las organizaciones deportivas sin fines de lucro son marcas, y cómo vamos a potenciarlas a través del uso de redes sociales. Y esto va a servir porque hablamos mucho hoy en día de la crisis que está viviendo el deporte y cómo lograr de que las organizaciones y que el mismo deporte pueda obtener un poco más de recursos que no puede encontrarlos hoy en día por la situación de la pandemia, de la crisis y por la situación de los entes reguladores del deporte. Entonces, la idea es encontrar soluciones para que estas organizaciones, hablemos en Ecuador y puede ser aplicado en otros países, a que puedan obtener mayores recursos económicos. Entonces, dejo esta pregunta de debate, yo tengo la respuesta, la podemos conversar al final, y es los recursos entregados en este caso por la Secretaría del Deporte, el ente regulador. Este presupuesto que ustedes reciben anual, ustedes pueden asignar recursos de ese presupuesto a actividades netamente de marketing y patrocinio. Eso es importante que tengan en cuenta, lo vamos a debatir al final. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones deportivas se obligan a crear su propia publicidad, participación de mercado, promoción, incremento de atletas, sin tener departamentos de marketing. Si quitamos la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque eso funciona muy diferente, hablemos de deportes que no tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita es una autogestión, es una iniciativa que tiene la Asociación de Taekwondo para hacer capacitaciones. Entonces estamos creando nuestro propio contenido. Y no entendería que no hay un departamento de marketing formal, es decir, no hay un equipo de diseñadores gráficos, de investigadores, etcétera. Entonces, muy importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que quiere qué es lo que quiere un organismo deportivo? Siempre va a querer va a apuntar siempre a las mismas cosas. La primera, obtener más recursos. No necesariamente van a ser más dinero. Vamos a requerir gente que nos ayude, voluntarios, que nuestra infraestructura, equipamiento deportivo vaya creciendo. Y obviamente entender que va a haber más participación deportiva por parte de gente nueva, de deportistas amateurs, profesionales o simplemente fans, gente que consuma el deporte sin involucrarse directamente en la práctica. Lo que les había dicho, desarrollar atletas y ganar posicionamiento en el mercado. ¿Qué nos referimos a ganar posicionamiento con el mercado? Es a ocupar un espacio en ese mercado deportivo, a darnos a conocer, a entender que parte de las personas están consumiendo nuestro producto, nuestro servicio. Y más adelante vamos a hablar de cómo desarrollar esa conciencia de marca. Ahorita este término puede ser nuevo para ustedes, pero vamos a hablar de lo que es conciencia de marca como tal, un término que se ocupa en mercado, en branding, en desarrollo de marketing, y lo vamos a discutir más adelante. Y a la final, la lealtad, porque el deporte tiene aspectos únicos que generan lealtad. Y esto lo había conversado en la anterior charla de principios de gestión deportiva, de que la lealtad es muy complicado, que si yo soy un deportista de baloncesto, yo me cambie de producto, de servicio. No existe, por ejemplo, yo me voy a una peluquería, me cortan mal el pelo, por ejemplo, y de ahí digo, no vuelvo a regresar, me voy a otra peluquería porque creo que me va mejor ahí. No pasa eso en el deporte. Si somos fans de un deporte, la gente, por ejemplo, aquí que está en taekwondo, no es que el día de mañana dice, ya no me gusta el taekwondo, ahora me voy a ser beisbolista. Se da muy poco eso. Entonces el deporte maneja una lealtad muy potente que hay que saberla gestionar. Marca y equidad de marca. Bueno, aquí ya nos adelantamos un poco de conceptos un poco más técnicos de lo que respecta a marketing. Y la marca es todo lo que sea un nombre, un término, un símbolo, un diseño, una combinación de todos estos para que nosotros identifiquemos productos y servicios en varios competidores y cómo vamos a diferenciar eso entre
entre los mismos competidores. El día de mañana yo me compro un auto de tal marca y la identifico por su logotipo, por las características que ese auto me da, porque tiene cosas únicas que otra marca no me va a dar. Entonces nosotros tenemos marcas en la cabeza todo el día. Y la marca va más allá de ese nombre o ese término o ese símbolo o ese empaque. Va mucho a las percepciones que nosotros tenemos y asociaciones mentales que tenemos de cierto producto y de cierto servicio, ¿no? A veces percibimos ciertas marcas de mejor o peor valor. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. ¿Y qué es lo que la marca quiere a la final? Entregar una promesa de valor. Una promesa de valor, hablamos de todo ese intangible al final que nos queda para entender que esa marca tiene muchísimos aspectos que los consideramos importantísimos. Entonces, hablamos de esa ventaja competitiva, de ese valor agregado que tienen ciertos productos y servicios. ¿Y qué pasa en el deporte? ¿Existe de la misma manera? En el deporte hablamos de que es muy diferente porque, como les dije, manejamos intangibles, emociones, fanáticos, hinchada. El valor tiene aspectos que no los tienen los productos y servicios comunes, ¿no? Entonces, la marca generalmente se construye de acuerdo a un país, personas, lugares, cosas o cosas abstractas. Eso, la creación de marca varía mucho. Yo el día de mañana quiero crear, no sé, un pan, algo muy básico. Quiero crearme una panadería, le voy a dar un nombre, le voy a dar colores, le voy a dar todo lo que corresponde para que me identifiquen a mí que yo vendo este tipo de pan que no lo vende cierta persona. Pero ¿qué pasa en el deporte y en los organismos sin fines de lucro? La marca ya está creada y lo vamos a ver el siguiente. La marca, como les dije, tienen atributos y asociaciones que van a permanecer siempre en la mente del consumidor. Entonces, las marcas tienen reputaciones en la mente de los consumidores y esto tiene un impacto mucho en quienes invierten en esas marcas, porque tenemos esa asociación y ese conocimiento de que existe marca. Hay gente que percibe ciertas marcas con una mejor reputación que otras, independientemente del producto que sea. Y eso varía mucho del consumidor, de los sentimientos que tenemos hacia una marca. Yo les pongo este ejemplo y piénsenlo y analícenlo muy bien. Tenemos el logo antiguo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el nuevo logo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si ustedes solamente se fijan en el antiguo logo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cierren los ojos y perciban qué imágenes, qué asociaciones, qué ven cuando ven este logo de la izquierda de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué sienten? ¿Qué perciben? ¿Qué sensaciones les trae? Versus el nuevo logo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si hacen el mismo ejercicio, probablemente tengan dos tipos de sentimientos totalmente diferentes. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Eso ya va a depender de cada persona. Pero les dejo la pregunta, ¿podría hoy en día la Federación Ecuatoriana de Fútbol volver a su logotipo antiguo, a su marca antigua? Muy probablemente no creo que eso pueda pasar. Entonces es importante entender que ese cambio de imagen que podemos realizar va a afectar muchísimo en la gente en nuestro mercado, en nuestro grupo de interés. Entonces hablamos de que existe una gestión de marketing, empezamos a gestionar las marcas que tenemos en los organismos deportivos sin fines de lucro, entendiendo que ya son marcas creadas en el ejercicio que voy a hacer a continuación. Como les dije, es diferente porque manejamos emociones intangibles. La gente que consume baloncesto o que consume voleibol o que consume taekwondo o que consume judo va a tener diferentes emociones respecto a su deporte. Entonces es importante que exista comunicación porque nosotros que estamos trabajando en el deporte, ustedes que están trabajando en el taekwondo, es importante que entiendan que esa comunicación es importante para llegar a las personas y afectar de manera positiva. Entonces, para entregar ese mismo deporte, que como les dije, el deporte es monopólico, no tiene competencia. No existen dos taekwondos o no existen dos fútboles. Entonces, estamos manejando un producto único. Y hablamos del auge de las redes sociales, lo que les venía diciendo anteriormente, que antes los medios tenían el control y la cobertura. Y bueno, esos deportes que no solamente suelen tener cobertura a veces en eventos olímpicos y ahora con el auge de las redes sociales el acceso es real e inmediato. Los fanáticos de los deportes quieren ver la información del club, quieren consumir, ver resultados, rankings, lo que quieran llamar, y hoy día eso ya es posible. Antes era lo que únicamente podíamos consumir a través de los medios tradicionales de ATL, de comunicación, radio, periódico, televisión. ¿Y cómo vamos a ocupar las redes sociales para construir una marca? Eso les voy a hablar a continuación. Entonces, esa gestión de marca en las organizaciones deportivas va a crear la reputación que les dije.
¿Qué percepción ustedes tienen y qué reputación ustedes piensan cuando les ponen los nombres de la FIFA, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del Comité Olímpico Internacional, de la WADA? No van a tener las mismas percepciones, no van a asociarlos de la misma manera. Entonces, es importante construir esa marca para entregar una mejor calidad, innovar, generar valor, confianza, prestigio, seguridad sobre todo hoy en día, performance, desarrollo y tecnología. Y en el caso de las organizaciones deportivas sin fines de lucro, sean deportivas o no, el activo más importante que tengan va a ser la marca. Hablemos de un ejemplo. El mismo ejemplo lo pongo, el tema del fútbol, porque es interesante. La Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si, cuando clasificamos al primer mundial, todos estábamos felices, contentos, enamorados que el fútbol ecuatoriano clasificó al mundial. Bueno, la Federación Ecuatoriana de Fútbol como tal. ¿Qué pasó después? No volvimos a clasificar al mundial. ¿Y qué pasó? Nuestros sentimientos, nuestro valor hacia esa marca, esos sentimientos bajaron. Pero ¿qué pasó? Como la marca se construyó fuerte en esos años, no le perdimos el valor y aún así vamos a seguir apoyando al deporte ecuatoriano, en este caso al fútbol, independientemente de los resultados deportivos que tenga. Pero eso va a la par de cómo se está manejando la organización en temas de transparencia y demás, porque la reputación sigue creciendo para bien o para mal. Entonces, las organizaciones deportivas sin fines de lucro, entendamos que su construcción siempre va a ser una estructura voluntaria que va a trabajar con federaciones nacionales, federaciones internacionales y que están acogidos a las políticas internacionales. En el caso de ustedes del taekwondo, cuando tienen competencias, se rigen bajo los reglamentos que pone la Federación Nacional, la Internacional, etc. Entonces, no podemos salirnos de sus esquemas. Y van a depender, obviamente, recursos públicos y ese marketing y autogestión no se pone como prioridad, porque destinamos esos recursos a la preparación de atletas, a que nuestros entrenadores sean los mejores, tratando que el deporte vaya creciendo, pero nos olvidamos de todo lo que es el marketing y la creación de la marca hoy en día como tal, porque no podemos asignar esos recursos. Y esa fue la pregunta que yo les planteé al principio. Y al final es importante entender el público y la audiencia que nos queremos dirigir. Como ya les había dicho, esta correcta gestión va a permitir nuevos atletas, mejor comunicación, tal vez por ahí, si lo manejamos bien, grupos de intereses como patrocinadores, inversionistas, etc. ¿Qué es lo que pasa? No existe un reconocimiento de todos los deportes en el país. No podemos obtener la misma información de todos los deportes si yo el día de mañana me meto a Federación Ecuatoriana de Yacht o clubes de yacht o clubes de esgrima. Voy a obtener una información igual que en otros deportes, hay mucho desbalance. Y les voy a mostrar unos resultados que yo hice en mi tesis de por qué hay esa diferencia, ¿no? Entonces, hablamos de marca de lo que es reconocimiento y recordación. Y en la siguiente diapositiva estoy casi seguro que les tengo el ejemplo práctico de lo que es reconocimiento y recordación. Y pues bueno, obviamente han existido dirigentes empíricos, pues bueno, fueron atletas, yo fui un dirigente empírico a pesar de tener la formación. El dirigente, pues bueno, se construye primero como a veces atleta, como entrenador y pues bueno, luego pasa a ser un dirigente, ¿no? Pero aún así falta hoy en día esa profesionalización en el deporte. Entonces, existe esa dificultad para conseguir auspiciantes, algo que es el tema de debate del día de hoy. Y si es que aparecen auspiciantes, generalmente son del mismo deporte. En el caso de taekwondo, pues, se consigue un auspiciante de gente que vende los implementos deportivos de la misma nombre de la ropa que ocupan, etcétera. Muy complicado que consigan auspiciantes que no estén relacionados al deporte. Habíamos hablado de cómo gestionarlas como marcas y la relación que existe entre los atletas, los fanáticos y el público es indispensable porque a la final ellos son los que van a consumir el deporte. Les voy a poner este ejemplo y aquí tratamos de resumir un poco todo la ponencia, ¿no? ¿Por qué digo que las organizaciones deportivas ya son unas marcas creadas? Porque vean este ejemplo, Federación Ecuatoriana de Golf. No estamos construyendo una marca desde cero. Yo el día de mañana quiero crear una bebida deportiva. Me digo, bueno, ya existe Powerade, ya existe Gatorade. ¿Qué nombre nuevo le puedo poner a mi bebida deportiva? En este caso, si hablamos de golf, es imposible que yo pueda construir la marca ya construida. Hablamos de que el golf ya existe, entonces ya tenemos el nombre primero del deporte que no se va a construir de cero. Ocupamos el nombre del país, ecuatoriano. En su caso, Asociación de Taekwondo de Pichincha. Ese nombre no puede cambiar, ya es una marca creada. Y que tiene una característica olímpica, hablamos de una federación, va a tener una característica olímpica, entonces siempre va a ser Federación Ecuatoriana de Golf. Nunca se va a poder llamar Federación Ecuatoriana de Golf 2, o pongan el nombre, no, imposible, ya está creada esa marca.
Y ahí es donde viene lo interesante. Si ya tenemos esa marca creada, ¿cómo la vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a brindar esa imagen, no? Y ocupamos el nombre del deporte, que es lo que les venía diciendo en el golf. Y hablamos justamente de cómo estamos reconociendo esa marca. Entonces yo les pongo un ejemplo. Les voy a poner 3 ejemplos y les voy a dejar para el final de cuando tengan preguntas en la ponencia. Vean los 3 ejemplos que yo les pongo aquí. Ustedes son capaces de reconocer qué marca es de cada bebida deportiva. Algunos podrán reconocer una, dos o la tercera. Entonces, háganse ese ejercicio. ¿Qué reconocimiento de marca? Simplemente reconocer una marca. Yo le quité, en este caso, le quité los logotipos, pero ustedes ya tienen asociados que, por ejemplo, la imagen número 1, tal vez por el empaque, por el diseño, es tal marca. Entonces, eso influye mucho en la cabeza para reconocer qué marca estamos consumiendo. En el deporte pasa lo mismo. Ejemplo número 1. ¿Alguien sabe qué es la primera imagen que les muestro? ¿Qué organización deportiva es? Tal vez la segunda. Probablemente a muchos de ustedes sí reconozcan la segunda como tal. La tercera. Ojo con este ejemplo. ¿Alguien reconoce la tercera imagen como tal? Después les voy a preguntar al final. Y al final, esta. Es una marca o una organización deportiva que la vamos a reconocer. Tal vez no, algunos de ustedes no sepan las siglas de qué es FEA, pero la vamos a reconocer porque antiguamente todas las federaciones de organizaciones crearon ese concepto cuando el Comité Olímpico Ecuatoriano tenía sus primeros logotipos, ese emblema del águila con el emblema medio así cuadradito diagonal, todas las federaciones ecuatorianas por deporte empezaron a tener el mismo logo. Hasta que después el comité, la ecuatoriana de fútbol tenía un logo muy similar. Todos manejaban el mismo aspecto. Entonces, las marcas eran casi iguales, no se podían ni reconocer. Federación Ecuatoriana de Taekwondo. ¿Cuál de los dos logos ustedes reconocen más? ¿El que les estoy proyectando a la izquierda o el que les estoy proyectando a la derecha? Entonces es importante ver cuál de los dos ustedes asocian diferentes tipos de aspectos, positivos, negativos, cuál creen que es el logo nuevo que se está manejando, etcétera. Ese era lo que les comentaba, el antiguo logo de la Federación Ecuatoriana, del Comité Olímpico Ecuatoriano, tenía ese emblema muy particular con los anillos olímpicos y el emblema del águila. ¿Qué pasó? Luego de la presidencia actual, se cambió el logo del Comité Olímpico Ecuatoriano y se le dio una silueta mucho más, digamos, moderna. Puede ser que sea de gusto para muchas personas, para otras no, eso ya es un criterio personal. Y les hago la misma pregunta que les hice antes con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si ustedes el día de mañana son presidentes del Comité Olímpico Ecuatoriano y gestores en el deporte, ¿podrían regresar al emblema y al logo antiguo? Muy probablemente que no, porque se dan cuenta que a la derecha tenemos un logo mucho más limpio, mucho más reformado. Entonces, esas son las acciones que corresponden a la creación de marca. Ejemplo para todos ustedes que están en el taekwondo, cierren los ojos y pregúntense, ¿recuerdan el logo de la Federación Internacional de Taekwondo? Cierren los ojos y traten de pensar cuál es el logo o la imagen que tiene la Internacional de Taekwondo. ¿Qué colores tiene? ¿Qué símbolo tiene? 2 segundos piensen y cuál es la primera imagen que se viene a la cabeza. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen cuando la ven? Y ahí les pongo el ejemplo. Algunos de ustedes pensaron en el logo de la izquierda y algunos pensaron en el logo de la derecha. ¿Cuál es la diferencia? Que el logo de la derecha es el nuevo logo, la nueva imagen que tiene la Internacional de Taekwondo. Antiguamente la de la izquierda. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo estamos trabajando nuestra marca como tal? Entonces, para crear esa marca, como ya les dije, la marca en las organizaciones deportivas ya está creada. Entonces, lo que queremos hacer es introducirnos en esos pasos para crear esa marca. Entonces, hablamos de que el primer paso es la conciencia de marca, es saber que existe la marca. Porque el día de mañana yo tengo un club privado de taekwondo, de esgrima, de remo, pongan el nombre que quieran. Pero si la gente no conozco que existo, por más de que sea club deportivo formativo de alto rendimiento, remo, Pepito, si la gente no me conoce, no voy a existir. ¿Por qué? Porque no me van a reconocer y ni siquiera me van a recordar, porque primero reconocemos y luego recordamos. Entonces, en los pasos de crear esa marca es primero que no existe la marca, luego la reconocemos, la recordamos y al final en ese proceso de creación de marca hablamos de que ya estamos posicionados en el mercado. La gente nos conoce, tiene una excelente reputación de nosotros.
Y todo esto suena muy bonito de, lindo crear la marca y todo, pero me van a decir, pero eso incluye recursos, incluye un departamento de marketing, las organizaciones deportivas sin fines de lucro en el deporte no tenemos esos recursos. Y es aquí donde vamos a hablar de por qué las redes sociales sí puedes funcionar como una herramienta barata para la creación de marca. Entonces, el primer paso, como les dije, la conciencia de marca. ¿Qué va a pasar? Vamos a poder generar mayor niveles de fidelidad, manejar mejor los intangibles que tiene el deporte, enganchar nuevos atletas, etcétera. Y vamos a tener todas esas experiencias que se dan cuando, por ejemplo, transmitimos un evento, la misma final de taekwondo, digamos, nacional. La gente que está adepta a ese deporte va a sentir emociones, intangibles muy importantes y que tienen mucho valor, porque vamos siempre a tener ese sentimiento de apoyar al deporte, de apoyar a nuestra selección nacional en eventos nacionales, internacionales y demás, porque jugamos con una cosa que se llama la incertidumbre del resultado. La incertidumbre del resultado es que yo no puedo predecir si el día de mañana es la final del mundo de baloncesto. Juega los Lakers con Chicago Bulls. Yo no sé cuánto va a quedar el marcador. Puedo pronosticar tal vez que un equipo gane, pero yo no voy a, es imposible que diga, van a quedar 103 versus 107. No puedo saber el resultado porque es imposible predecirlo en el deporte. Y por eso se mueve muy bien el tema del mercado de las apuestas deportivas, ¿no? Entonces, al manejar esa incertidumbre del resultado, estamos manejando todos esos tangibles y experiencias que vive el consumidor. Y obviamente, vinculado a la organización deportiva. Por eso es importante que tengamos esos canales, esas maneras de esa comunicación para hacernos llegar a ese público objetivo. Lo haremos tal vez con una estrella de nuestro deporte, que el día de mañana el taekwondo tiene un deportista que sabemos que va a ser el mejor de la historia en taekwondo nacional y tal vez internacional. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a gestionar ese atleta? ¿Cómo le vamos a crear una marca a ese atleta? ¿No? Si, pues bueno, lo vamos a promocionar de la manera adecuada, etcétera. ¿Y por qué las redes sociales? Y hablo de redes sociales no únicamente de Facebook e Instagram, sino todos los canales de comunicación que tenemos hoy día en nuestras manos que son gratis. Crear un Facebook no cuesta dinero, crear un Instagram no cuesta dinero, crear una página web, hoy en día hay muchas que te permiten crear tu página web de manera gratis. Entonces, como les dije, es un método barato. Van a poder tener interacción directa con el público, como en este caso la página de la Asociación de Taekwondo ya tiene un Facebook creado y les voy a poner ese ejemplo al final. Pero ¿cómo lo estamos gestionando? Entonces ya desde ahí empezamos a construir la marca. Y recuerden que la marca es ese intangible, es ese activo más valioso que tienen como organización. Y lo que nos da la opción es que vamos a poder crear contenido específico para un público específico. Ustedes como taekwondo no van a crear contenido para la gente de béisbol. Lo mismo, la gente de béisbol no va a crear contenido para la gente de esgrima. Entonces, esto es una ventaja muy grande que tienen. Y esto se vuelve una plataforma para grupos de interés. Ya hablo de grupos de interés para auspiciantes. Si el día de mañana, yo lo hablé en la conferencia de gestión de principios de gestión deportiva, si yo no tengo unas plataformas para ofrecer digamos, a una marca, decirle, mira, quiero que nos apoyes en el taekwondo porque tenemos buenos atletas y competimos nacional e internacionalmente. Yo soy Coca-Cola, digamos, pero veo que no tengo ni siquiera dónde promocionar mis productos, dónde hacerme llegar a la gente, muy probable es que no pongan ni siquiera $50 en tu deporte. Que permite también tener organizada la casa, que es lo que hablábamos en gobernanza, de que al tener redes sociales, la página web, diciendo esta es la directiva, este es el presidente, estos son nuestros entrenamientos, este es nuestro calendario de competencias, estamos mejorando esa manera del uso de poder en las organizaciones. Entonces, eso nos permite mayor transparencia y llegar donde los auspiciantes, decir, mira, y hablo de que todas estas acciones son gratis, porque dijimos que las redes sociales son gratis, entonces, yo tengo bien organizada la casa y es mucho más fácil ir a los grupos de interés y decirle, mira, este es mi deporte, lo tengo organizado así, tengo tantos seguidores, todo está publicado en mi página web, tengo este contenido en Instagram, mis videos, en YouTube, etcétera. Este es el primer paso para construir una marca. La persona que no está en Internet el día de hoy es no existir y cómo sacarle dinero a futuro al uso de las redes sociales. Las redes se ocupan en diferentes escenarios deportivos, nos va a permitir ahorita en estos momentos combatir el tema de las asignaciones presupuestarias y lo ideal es que tratar de contar con todos los canales disponibles, página web, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, todo lo que esté a nuestro alcance,
vamos a enganchar nuevas personas adeptas, clientes, en este caso deportistas. Los propios directivos de una organización deben tenerlas. Si yo el día de mañana soy presidente de la Federación Ecuatoriana de Bádminton, es importante que yo como dirigente tenga una red, no mi Instagram personal, un Instagram público, pero netamente como mi perfil de dirigente, para que ahí puedan ver que haya transparencia, que estoy interesado en los deportistas, que estamos trabajando en esto, etcétera. Importantísimo. Comunicar los servicios, los reglamentos, los eventos que se van a hacer durante el año, y importante que entiendan que las marcas en el deporte tienen diferentes personalidades. Cuando hablamos de taekwondo, de artes marciales, tiene una diferente, si uno cierra los ojos, la personalidad es diferente. Cuando hablamos de valores como el respeto, como la unión, todos los valores que pueda tener las artes marciales, a diferencia que tal vez la equitación o el polo, que son deportes, no digo más elegantes o más elitistas, pero son diferentes, tienen características diferentes. Entonces se va a crear una personalidad a través de esa marca. Y vamos a poder, lo más importante, mantener el interés del público todo el año, no solamente cuando los medios de comunicación grandes nos den espacio. En esta imagen no se ve nada, no van a ver nada, pero este es uno de los resultados en la investigación de tesis que yo lo publiqué en el 2007. Aquí ustedes van a poder ver todas las federaciones ecuatorianas por deporte, y si tienen página web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera. Y muchas de ellas tenían páginas web duplicadas. Algunos, por ejemplo, se encontraba, por ejemplo, Federación Ecuatoriana de Vóley, o se encontraba ahora Federación Ecuatoriana de Voleibol. Entonces me salían dos canales. ¿Cuál es el adecuado? ¿Cuál es el propio? Difícil de saber. Entonces, aquí son unos resultados que yo publiqué de las federaciones que tienen redes sociales. Muchas tenían Facebook, ya se veía menos de lo que era Twitter, YouTube, páginas web o Instagram. Ahí se puede ver los porcentajes de quienes tenían o quienes no. Y no solamente tenía que ver con quienes tenían los canales de comunicación, porque de nada me sirve crear una página web o un canal de Instagram y después dejarlo inactivo 3 meses. Eso no tiene sentido. Entonces, lo mismo, los resultados de las federaciones que estaban activas en redes sociales. Para terminando, este es un ejemplo que quería hacer con ustedes, que aquí que estamos todos de la Asociación de Taekwondo de Pichincha. Fíjese, yo el día de mañana le digo, madre, voy a dar una conferencia para la Asociación de Taekwondo de Pichincha, quiero que me escuches. Ah, chévere, gracias. Ella va, escribe Asociación de Taekwondo de Pichincha y dice, pero hay dos. La una dice Asociación de Taekwondo de Pichincha y la otra dice Aso TKD de Pichincha. Imposible que mi madre sepa qué es TKD. Entonces dice, me va a llamar y me dice, oye, ¿a cuál de las dos me meto? Tal vez se guíe por el número de seguidores. Importante saber que aquí hay una discordancia entre esos dos elementos. Me meto a la página en la que estamos el día de hoy y ustedes la tienen como Aso TKD de Pichincha. El día de mañana es importante que ustedes entiendan que estos nombres o estas abreviaciones no es no digo que no sea, pero la manera más correcta es poner todo el nombre de quién es su asociación. Si ustedes se fijan aquí en información, dice Amor al Taekwondo. Esto no debería ir en información, debería ser la Asociación de Taekwondo de Pichincha, un organismo deportivo sin fines de lucro, ubicado en la concentración de Pichincha. Ofrecemos estos servicios, el directorio, bla, 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 nuestra página web. O sea, alguien que es nuevo y que quiere introducirse al Taekwondo de Pichincha debería tener una información mucho más limpia y mucho más clara. Pero es bueno saber estos detalles porque les permite a ustedes trabajar en esto a futuro y cada vez ser más profesionales en la creación de marca de la misma Asociación de Taekwondo de Pichincha. Este es su logo que tienen ustedes actualmente. ¿Creen ustedes que el día de mañana va a necesitar una renovación? Ese logo, esos colores, esa imagen está transmitiendo lo que ustedes están haciendo el día a día en sus entrenamientos. Pues eso los dejo como pregunta. Y pues bueno, para finalizar, lo habíamos conversado en la sesión anterior de principios de gestión deportiva, que nosotros estamos por inaugurar una maestría en gestión deportiva ya en octubre, porque justamente queremos eso, ¿no? Las personas que están adeptas al deporte, que estén capacitadas como gestores para tomar estas decisiones correctas en las organizaciones deportivas. Entonces, vamos a abrir una maestría profesional que va a ser en modalidad en línea. Antes era presencial, pero por el tema de la pandemia la pusimos en línea. Va a tener una duración de 1 año y pues bueno, la idea es hacer convenios con entes reguladores, Secretaría del Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano, Concentración Deportiva de Pichincha, todo para darle más
al programa como tal. Y lo importante es que es la primera en Ecuador y una de las pocas en oferta a nivel sudamericano. Nos pusimos como objetivo general desarrollar competencias y habilidades en el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la gestión deportiva para administrar, ejecutar y gestionar entidades y organizaciones deportivas a través de estrategias marketing, patrocinio y políticas de buena gobernanza, todo enmarcado en los aspectos regulatorios legales del propio deporte, ¿no? Los perfiles, pues el perfil es muy amplio para licenciados en educación física, entrenadores, médicos deportólogos, nutricionistas, dirigentes, personas que simplemente son abogados, pero están interesadas en la parte de derecho deportivo, profesionales afines a las ciencias sociales, etcétera. Y en el plan curricular, en los 2 semestres que tenemos, hablamos mucho de lo que es ética del deporte, la parte humana del mismo deporte, de la sociología, la ética, hablamos ya después de gestión deportiva, administración, incluimos aspectos de lo que es actividad física, captación de talentos, deporte internacional, olimpismo, calidad de vida, etcétera. Finalmente tenemos lo que ya corresponde a marketing, patrocinio deportivo, más componentes de actividad física, lo que es para que alguien que tal vez fue administrador deportivo, también es importante que tenga conceptos de actividad física y deporte, ¿no? Metodología y planificación de entrenamientos, gestión de instalaciones deportivas, derecho y arbitraje, pues bueno, al final lo que responde a principios de buena gobernanza. Les pido de favor, como tal, estamos realizando una encuesta justamente ya para finalizar y abrir la maestría. Les voy a compartir este link, Galo les va a compartir en lo que es el Facebook y yo les voy a compartir este link para que nos ayuden respondiendo 5 o 6 preguntas muy cortas con respecto a la maestría, cuál es su opinión, cuál es su percepción y pues bueno, eso ha sido todo. Les dejo ahí para quienes quieran hacer una captura de pantalla y estén más interesados en mayor información. Todo lo que corresponde a la Universidad Internacional del Ecuador son los correos que manejamos y la página web institucional de la universidad. Y nada, les quedo agradecidos y pues bueno, cualquier pregunta, inquietud, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por tus observaciones relacionadas a la página. En verdad es importante esas observaciones que a lo mejor a veces uno no toma muy en cuenta, ¿no? Pero son muy importantes. Nos está viendo por Facebook, nos están viendo mucha más gente, el profesor Jimmy de la Cruz, el profesor Jorge Domínguez, Silvia Bautista, pues, trainer Miguel Sánchez desde México, Juan Miguel Pérez, Milton Felipe Ramos, Segundo Espinosa, profe Santiago Arias nos está viendo, de Colombia, Heriberto Chávez, Oscar Salazar Blanco también nos está viendo. Un saludo al maestro medallista olímpico de México, profesor de Irán, Verónica Román, Miguel Pérez, Pablo Ayala, Jorge Domínguez, se le quedó la imagen de WT, Celia Valladares, Belén Torres, Diego Fernando, nos está viendo Ageo Rosey de México. Hola, profe Ageo. Cristian Paredes, Julio Cando, Marcelo Ayala. Gracias, maestros, por la invitación. Excelente tema el de hoy. Nos dice Fabián Casa, también nos está saludando. Oliver Coveña y un Miguel Sánchez de México. Maestro Miguel, ese tema. Un saludo desde Ciudad de México. Dice... de Perú, Jaime Valentín, dice, respecto al taekwondo se debe construir una marca ligado a sus valores. Sí, estamos de acuerdo. De Chile, Carola Pérez nos dice, gracias por las declaraciones. Un community manager puede ayudar a la construcción y cuidado de las redes sociales. Tenemos en otro grupo... el maestro Renson Quintero Castro desde Colombia, dice buenas noches desde Medellín, Colombia. Maestro Elio Guaranda Jiménez, Mudocuán, Jalagui Doyan Azuay, saludos camaradas. Adolfo Restrepo dice de nuevo con ustedes, los extraía ayer. Bendiciones, salud, bienestar para todos. Juan Carlos Taimal Acero, buenas noches, Club de Taekwondo Orión, Pasto, Colombia. Adolfo Restrepo, Subac, Colombia. Jean Paladines, saludos, buen tema, excelentes. Exxon García, saludos desde Esmeraldas y éxitos. Se me quedó grabado esto de construir una imagen y es muy importante con respecto, por ejemplo, al taekwondo, ya que
es más conocido, por ejemplo, el karate que el taekwondo. La gente confunde mucho a veces, y esto de construir una imagen me parece muy interesante para ir diferenciando. Y si me ocurren varias ideas con respecto a la página de Facebook, por ejemplo, de Instagram, podemos ir poniendo tips, temas para ir construyendo la idea del taekwondo y qué es el taekwondo y de la asociación ligada a los valores del taekwondo. Me parece muy interesante, Martín. Excelente la charla, te felicito nuevamente. Siempre es un gusto contar con gente experta que nos abra un poquito la mente, ¿no? Es muy, muy importante. Está abierta la plataforma para las preguntas. Los profesores que deseen hacer algún comentario o alguna pregunta pueden hacerlo, levantan la mano y les damos la palabra. Está también ya en el chat interno, está el link de la encuesta que Martín está haciendo para la maestría. No sé si alguno de los profesores puede, quiere hacer alguna pregunta. Con respecto a la pregunta de Chile, de Carola Pérez, dice que un community manager puede ayudar a cuidar redes sociales. ¿Tú qué opinas, Martín? Por supuesto que sí. Obviamente un community manager es una persona que ya tiene experiencia en el manejo de redes sociales porque estudió un poco esos temas, ¿no? Pero muchas veces pasa que en las organizaciones no vamos a tener los recursos para tener ese community manager, porque no tenemos el sueldo, el presupuesto para tener una persona asignada. ¿Qué es lo que debe hacer el gestor deportivo o la persona que esté en la organización? Debe entender que hoy en día, como estas plataformas son de acceso gratuito, uno puede buscar en el mismo internet cómo crear una página web y van a ver videos explicativos de cómo hacerlo paso a paso. Uno se puede ir autoinstruyendo de manera muy fácil y didáctica. Entonces, si tenemos los presupuestos para tener a alguien de community manager, excelente, pero en la mayoría de casos no lo vamos a tener. Si no lo tenemos, es importante empezar a autoeducarnos y la herramienta del internet es gratuita y los métodos para hacer es muy fácil. Yo creo que todo el mundo tenemos un perfil de Facebook creado por nosotros mismos en algún momento. ¿Requirió una complejidad? Pues no. Lo mismo va a pasar con el tema de las páginas. Importante ir empezando de a poco. Esto es un trabajo que toma su tiempo, pero es importante que sea de calidad. Porque el día de mañana yo me creo mi página de Facebook de esgrima, voy a poner las cosas que sé, que sé que deben ir. No me voy muy ambicioso a tratar de hacer video en contenido 4K, que las fotos. Hasta que no logre tener eso, empiezo por lo básico, por lo mínimo, por los recursos que yo tengo. Esto es importante tener en cuenta. Muchas gracias, Martín. El profesor Jorge Romínguez dice: saludos, muy buenas charlas. Felicitaciones. Freddy Masalle nos está viendo. John Cheón, desde Estados Unidos, dice: saludos, Estados Unidos. Por favor, más información de la maestría que hablaban al inicio de la charla. No sé, Martín, si nos puedes ayudar con información. Sí, ahorita en el Zoom les compartimos el enlace para la encuesta que estamos haciendo de la maestría, pero luego Galo les va a poner en el Facebook de la Asociación de Taekwondo de Pichincha el mismo enlace para que nos puedan ayudar con la encuesta. Y para la información de la maestría les voy a dejar una vez más mis correos, mi página, la página web de la universidad para que puedan contactarnos. Si quieren le pueden hacer una captura de pantalla. Ahí está mi correo personal, el correo de la Escuela de Deportes y la página web de la universidad donde van a encontrar mayor información, pero no duden en comunicarse directamente con nosotros a los correos para darles una ayuda y un soporte y la información personalizada como tal. Pueden hacerle una captura de pantalla y pues bueno, yo quedo a las órdenes como tal. Muchísimas gracias. Ya está el link bajo el video de la Asociación de Pichincha de ASO-TKD. Ya está el link para que ustedes puedan dirigirse y contestar la encuesta y tener más información, obviamente. Muchísimas gracias. Nos han compartido 21 veces en diferentes países, lo cual les agradecemos a todos siempre la atención que tienen y justamente estamos tratando a nuestra manera. Seguro cuando estudiamos la maestría lo vamos a hacer mucho mejor, pero estamos tratando de construir una marca, que el taekwondo
sepa todo el mundo, porque esto es abierto, ¿no? Pueden vernos padres de familia, alumnos, deportistas, gente interesada, maestros, y todos aprendamos un poco más del taekwondo. Salgamos a veces de ese esquema que la gente piensa que lo que practicamos taekwondo solo sabemos pelear y nada más, y no hay otras cosas, y eso queremos construir. Muchas gracias, Martín, por la iniciativa, y estamos seguros de que vamos a seguir trabajando y mucha gente vamos a estudiar esta maestría que me parece muy, muy interesante y vamos a mejorar la imagen, ¿no? Estamos haciendo, yo creo que lo estamos logrando de a poquito porque cada vez nos ve más gente. Hoy mismo 21 veces en diferentes países está compartido. Quiere decir que a la gente le gusta lo que estamos compartiendo, los conocimientos, ¿no? Entonces, creo que lo vamos logrando, pero obviamente debemos mejorar muchísimo. Jorge Domínguez dice, ¿qué es lo más conveniente, auspiciar a un deportista o la selección completa? Por lo económico o un atleta por si la selección que tendrá una mejor capitalización. Te aclaro, Martín, el profe Jorge Domínguez es representante de la marca Daedo y Adidas aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, él auspicia, el profesor auspicia deportistas. Por eso te hace la pregunta, ¿qué es más conveniente, auspiciar a un deportista o a la selección completa? Por lo económico a un atleta, pero si es la selección, se tendría más capitalización. ¿Qué recomiendas tú, Martín? Yo recomiendo ambas. ¿Por qué? Porque el atleta es parte de la selección nacional. Entonces, si solo nos enfocamos en auspiciar al atleta como tal, vamos a perder mucho de lo que los otros deportistas están trabajando en la selección nacional. Obviamente podemos diferenciar y crear estrategias definidas para el atleta. Les voy a dar un ejemplo y tal vez lo pueden tomar de mejor manera y puede servir como un ejercicio práctico. Para las personas que pueden ver el documental de Michael Jordan, que está en Netflix, que es El último baile, se van a dar cuenta cómo, a pesar de que Michael Jordan era el mega atleta y era el mega auspiciado, aún así los Chicago Bulls y todas las personas que lo rodeaban a él seguían teniendo bastante poder e imagen. Entonces, no solamente se trata de darle el enfoque al atleta, que sí nos va a servir, porque si le damos los recursos, la difusión, la promoción al atleta, va a servir para fortalecer la imagen de la selección nacional, pero esto es de ambas vías. Yo, en lo personal, auspiciaría a los dos, pero con estrategias diferenciadas, sabiendo que tal vez el atleta pueda tener más impacto, pero sigue perteneciendo a una selección nacional y depende de su selección nacional para tener éxitos deportivos. Entonces, tiene que haber sinergia entre las dos. Muchísimas gracias. Un saludo también a la Federación Ecuatoriana que nos está viendo, al señor presidente Víctor Hugo Quispe, a la Asociación de Economía de Pichincha, al presidente, el profesor Miguel Ángel Pavón y a la Concentración Deportiva de Pichincha. Muchísimas gracias, Martín. Ojalá nos estén escuchando auspiciantes, ojalá nos estén escuchando y ojalá en la nueva ley de deporte se dé más opción, como en otros países, ¿no? Para que las empresas privadas auspicie a deportistas, porque buena falta nos hace en todos los niveles y en todos los deportes. Se ha visto gente muy buena en muchos deportes, en el taekwondo, muchísimo que por falta de recursos no puede viajar a competir, por ejemplo, o por falta de recursos no puede inscribirse en una competencia de más alto nivel, porque obviamente una competencia de alto nivel requiere de mayores gastos, es obvio. Entonces, sí, hace mucha falta la empresa privada y ojalá nos estén viendo en este momento empresarios. Esta crisis no va a durar toda la vida, estamos seguros, y de esta vamos a salir fortalecidos, Martín, y ojalá nos esté viendo alguien. Muchas gracias. El profesor Puga tiene una pregunta. Adelante, Guillermo, por favor. Muy buenas noches, Galito. Buenas noches, compañeros. Martín, al comienzo de la exposición tú dijiste que nos íbamos al final a dejar como tarea y yo me quedé dando vueltas en la cabeza. ¿Qué pasa cuando la Secretaría del Deporte desembolsa un rubro para un club o para una asociación? Y ahí decía que si se puede o no utilizar este dinero en marketing o en promocionar. Legalmente sí se puede. ¿Me estás preguntando o me estás Sí, afirmando? sí, te estoy preguntando si legalmente se puede, porque así estaba la pregunta. Porque en mi cabeza Ya. pusieron muchas cosas, Martín. A ver, dije, es dinero del Estado, es recurso estatal. De pronto la asociación es sin fin de lucro, vendría a ser algo privado. Entonces se me quedó eso en la cabeza, si es que como algo privado podía hacer uso del bien estatal para beneficio de esa entidad. Me quedó algo así en la cabeza.
Bueno, para responderte la pregunta tienes que entender dos cosas, que tú dices que es privada la organización, pero es y no es privada. ¿Por qué? Porque es privada en su construcción, maneja sus estatutos, su constitución. Obviamente como organización tiene aspectos que la vuelven privada, pero a la final es una organización que ocupa el deporte para fines públicos. Entonces hay una sinergia entre ambas cosas. Respondiéndote la pregunta, si es que permiten asignar para recursos, marketing y patrocinio, yo te digo que no, no se puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la Federación Ecuatoriana de Esquí Náutico, nosotros no podíamos tomar de ese presupuesto dinero para hacer actividades de marketing y patrocinio, ni siquiera había un rubro para poder pagar. En ese tiempo, bueno, las páginas web no eran gratis, para pagar el host del hospedador para tener una página web. No podíamos destinar esos recursos para todo lo que eran actividades de promoción, marketing. Si queríamos hacer este tipo de actividades, no podíamos asignar. El presupuesto estaba muy delimitado, es decir, esto se va en gasto corriente, pago de salarios, pago de la administradora, pago de sueldos, competencias internacionales, implementos, y así quedaba súper fijo el presupuesto. Y cuando tú lo enviabas a la Secretaría del Deporte, te aprobaban o no te aprobaban. Entonces, si yo ponía en esos rubros $2,000 para el mantenimiento de la página web, me lo tachaban, porque eso no estaba considerado dentro del presupuesto de la organización. Entonces, se entendería que la nueva ley del deporte y la reforma, que esto puede ser debate de otra conversación, de otra ponencia, si en efecto van a permitir que los presupuestos los maneje cada organización de acuerdo a sus necesidades, porque muchas veces te limitan a que los presupuestos se organicen de cierta manera, pero como les dije, hay deportes que tienen otras características. Por ejemplo, como el ejemplo que te puse, ¿cuál es el costo de entrenamiento de ajedrez versus taekwondo? Taekwondo tiene un costo de entrenamiento mucho más alto que ajedrez, porque necesitas la instalación, los petos, el tatami, las pecheras, etcétera, versus el ajedrez, que tal vez, bueno, necesitas una sala adecuada, los tableros, pero no te va a representar un costo tan alto como lo que te va a representar el día de mañana en motociclismo, automovilismo. Entonces, las organizaciones deportivas deberían tener la autonomía total de manejar y organizar sus presupuestos siempre y cuando ejerzan una buena gobernanza durante y al final del año. ¿Y a qué me refiero con eso? Que al final del año, si nosotros hacemos una buena gobernanza y somos transparentes, decimos, nos hicieron esta auditoría, esto es nuestro balance, está publicado de esta manera, están todas las cuentas en orden. ¿Qué te permite eso, tener más autonomía y manejar tú de mejor manera la organización? Porque tú me dices, sí, es privada en su constitución, en sus aspectos, en su autonomía, cómo maneja el deporte, pero es una organización también que tiene características de carácter público. Entonces hay una sinergia ahí. Lo que sí no es una organización de lucro, que es decir, tú generas por ejemplo, estos recursos que tú puedes generar del taekwondo. No es que puedes decir, bueno, esa utilidad que nos quedó del 30% la repartimos entre la gente. Eso no puede darse, porque no eres una compañía con fines de lucro. Eso se da en una compañía como Coca-Cola, que tiene utilidades y demás, pero en el deporte no sucede eso. Entonces es importante empezar eso, lo que habíamos hablado, de esa conciencia, de estar conscientes dónde estamos, qué tenemos y cómo podemos mejorar en las organizaciones deportivas. Esa es mi respuesta. Galo, no sé si hay alguna más. Sí, vamos a solo 3 preguntas más en respeto a tu tiempo, Martín. Nos dice desde México, Víctor Cano, dice, ¿qué hay que hacer para que auspicien a un deportista? En la primera charla ya Martín respondió, ¿no? Tienes que mostrar qué beneficios tiene la marca auspiciando a mi deportista, qué va a ganar la marca con el auspicio. Y una cosa importante que se me quedó, Martín, de lo que tú dijiste es intentar. A ver, a lo mejor a la primera no me digan que no, la segunda a lo mejor me den $10, la tercera a lo mejor ya me den 15, la cuarta a lo mejor ya, y la quinta a lo mejor no me den nada, y intentar. Por experiencia propia, yo también para mis deportistas he intentado muchísimo. Entonces, no sé si tienes alguna acotación de eso, Martín. A ver, importante tener en cuenta que lo que yo hablé el día de hoy era la creación de marca en una organización deportiva, pero esto aplica a todas las propiedades del deporte. Esto se aplica igual para un deportista, para un evento, para una instalación, para un club o cualquiera que sean las propiedades del deporte que tengamos. Porque el día de mañana yo mismo soy un deportista y no pertenezco a una organización.
bueno, tal vez sí o no, pero yo quiero crearme una marca propia. Pero ¿cómo voy a conseguir auspiciantes si ni siquiera tengo un perfil en línea donde la gente pueda ver, digamos, yo entreno baile deportivo. Si no tengo un perfil donde vean mis pasos de baile, las competencias que he hecho, mi currículum, donde subo contenido, etcétera, muy difícil sea que alguien se interese en nosotros. Y yo había hablado que el tema de los auspiciantes, aquí la gente piensa muy ambicioso que va a tocar la puerta de un auspiciante y dice, mira, necesito $1,500 para un evento deportivo. No te lo van a dar. Tal vez te den un poco de canje por ahí. Y no se empieza así. Se empieza de la manera diciendo, mira, Coca-Cola, ayúdame con $50. Voy a hacer este evento de taekwondo. Los $50 no te van a servir para absolutamente nada, pero sí vas a tener el chance de poner una marca importante en tu evento deportivo. Y te vas a manejar con esos $50 durante el resto del año que no te van a servir para nada. Pero termina el año y tú le dices a Coca-Cola, mira, nos fue súper bien, hicimos estos eventos, este atleta participó en un mundial, en un panamericano, ayúdame con $70. Coca-Cola te dice, bueno, $20 más. Pero así vas a hacer con diferentes marcas y luego vas a tener tú vas a tener muchos clientes, o sea, tu portafolio va a estar con muchas marcas. Puede ser que estas marcas no te estén dando el dinero como tal, pero ese portafolio de marcas te va a dar a ti un valor de marca como atleta, como instalación mucho más fuerte, y luego sí vas a poder exigir patrocinios de mayor nivel. Vas a poder ir a decir, mira, te va a dar una empresa de cemento y le dices, mira, tengo a Coca-Cola, tengo a, no sé, a Nestlé. Ellos nos empezaron ayudando con $100 anuales y hemos dado estos resultados. Ayúdanos tú con otros $100. Y ya vas consiguiendo 200. El día de mañana alguien dice, me parece que bien, manejas muy bien tu portafolio de clientes, de auspiciantes, te voy a apoyar con 1,000. Ya tiene otra sinergia, ya tiene otro concepto de ir, tocar la puerta y pedir de golpe 2,000 o $5,000 para un evento que la marca no va a tener retorno de inversión. Entonces, eso es inaudito. Hay que empezar desde lo pequeño, como tal. Muchas gracias, Martín. Carlos Reynoso tiene una pregunta dentro del chat de Zoom. Buenas noches con todos, buenas noches, Martín. Si bien es cierto, ahorita están queriendo cambiar la ley del deporte por el hecho de que ahora las federaciones deportivas provinciales prácticamente ya no tienen competencia para apoyar a los deportistas hablemos de sus provincias, por el hecho de que eso lo han dejado para las federaciones nacionales por deporte. Según la ley que quieren cambiar para que vuelva los recursos con el 5% de las llamadas y todo eso, ¿qué ganaría o cómo podríamos nosotros hacer, qué sé yo, alguna forma para que con la ley actual las federaciones deportivas puedan apoyar a nuestros deportistas en el alto rendimiento? No sé, no sé si tú puedes guiarnos en eso para cómo llegar a las instituciones, en este caso acá en Pichincha, Concentración Deportiva de Pichincha. Eso, Martín, muchas gracias. Genial, gracias Carlos por tu pregunta. A ver, como les dije, este tema de la nueva reforma a la ley del deporte es algo que lo podemos hablar como tema específico, ¿no? Y respondiendo lo que tú me dices, que estas reformas incluyen un cambio en lo que son las asociaciones deportivas y el deporte de alto rendimiento, te comento que ya se están dando incongruencias o le veo muy poco posible que esa parte de la ley sí la aprueben. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico Ecuatoriano, dentro de su constitución, dentro de la Carta Olímpica y todo, únicamente maneja el deporte de alto rendimiento. Ellos estoy muy seguro que no van a dar paso a que tengan miembros de asociaciones deportivas provinciales o nacionales dentro del directorio de la ecuatoriana, porque la ecuatoriana tiene establecido de que se encarga únicamente de los deportistas de alto rendimiento y las asociaciones y federaciones provinciales manejan todo ese camino hacia el alto rendimiento. Entonces, primero, yo le veo muy complicado que el Comité Olímpico acepte esa parte. Y si tú te fijas, entra a la página del Comité Olímpico Ecuatoriano y vas a ver publicado un boletín donde justamente hablan de que hay cosas en la ley del deporte que ellos no conciben dentro de sus características olímpicas. Entonces, primero le veo complicado que se dé paso a eso. Lo que sí le veo positivo es parte de la reforma del incentivo tributario a través de la deducción del impuesto a la renta. Eso sí es positivo, porque obviamente deducir impuesto a la renta por deporte sí va a poder ser beneficioso no solamente para el deportista, porque entendamos que
en el deportista está toda la organización. Tiene que haber una sinergia entre ambos, ¿no? Entonces, no importa tanto si bueno, o sea, importa que la ley se apruebe, pero va a ser más importante las personas que hagan gestión de esos recursos. Lo transparentes que sean con esos recursos asignados, que sean de impuestos, cómo los van a distribuir, cómo los van a hacer efecto en los atletas, en la misma organización. Y para irte respondiendo la pregunta, primero creo que las mismas organizaciones tienen que entender ese concepto de ser autogestionables, independientemente de lo que pase con la ley y la política pública del deporte del Ecuador, porque ustedes están a la espera de qué va a pasar con la ley, si la ley les va a beneficiar o les va a perjudicar, y ustedes no pueden estar a la espera de eso. Ustedes tienen que empezar a pensar por ustedes mismos y decir, bueno, no nos podemos quedar anclados, tenemos que empezar de a poco, un poco con lo que yo les vine diciendo, creando la marca de a poco, haciendo las cosas para que ustedes digan, bueno, el día de mañana bajó el precio del petróleo, no hay deporte, no hay dinero para el deporte ecuatoriano, la pandemia se agravó, no hay plata para nadie en el deporte, están complicados. ¿Qué va a pasar? Por más ley, por más política que diga que hay que incentivar, apoyar al deporte, no hay dinero. Pero la diferencia es que tú venías trabajando como organización muy bien, siendo autosustentable, autogestionable, y vas a tener recursos para atravesar esos momentos, porque como les había dicho, el activo más importante en una organización sin fines de lucro es su marca. Entonces empiezan a trabajar desde ya en cosas que ustedes sí tienen el control, porque la reforma de la ley, ustedes no la están haciendo, no saben quién realmente está tomando las decisiones, si son positivas, van a beneficiar o lo van a beneficiar. Esta es la respuesta que yo te puedo dar. Muchas gracias, Martín. Jorge Domínguez nos dice una pregunta, 2 puntos. Que la selección y los deportistas sean auspiciados por marcas mundiales, ¿les da una mayor jerarquía a los deportistas o al deporte? Nos dice Jorge Domínguez. Por supuesto. Solo piénsalo desde esta manera. Tú como deportista, eres un ajedrecista y te auspicia Nestlé el día de mañana. No te da nada, solamente te da la camiseta. Vas a tener mucho más valor que un ajedrecista que no tiene ningún auspiciante. Si tú empiezas a tener marcas mundiales, pues estás obviamente un paso mucho más adelante que la otra persona, porque ya lo mismo que pasa con la maestría, por ejemplo, si yo hago convenio con el Comité Olímpico Ecuatoriano, con la Federación Panamericana de Taekwondo, etcétera, con quien sea, el hecho de tener esas marcas causa una cosa que se llama legitimidad. Y el tener mayor legitimidad como deportista, como evento, como instalación, como organización, me permite generar mayor confianza. Y la confianza es un intangible en las personas que tiene mucho valor. Si yo el día de mañana le digo a un padre de familia, mira, te recomiendo que tu hijo vaya al club de taekwondo Corio, porque ahí tienen muy buen entrenador, bla, 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 bla. Yo estoy dando una promesa de valor que es mi propia palabra, la confianza. Y porque sospecho y entiendo que ese club deportivo tiene un valor alto en legitimidad. Lo mismo va a pasar con un deportista que tiene marcas mundiales. Si yo lo recomiendo, si yo lo gestiono, estoy generando mayor legitimidad, que se traduce en confianza y lealtad. Y en esa pirámide que yo les mostré de marketing, a la final hablamos del posicionamiento, lealtad y equidad de marca, que es lo que una marca más tiene por valor. Entonces, en esa equidad de marca, muy pocas marcas y organizaciones logran llegar a esa equidad de marca. Hablemos la Internacional de Taekwondo, Coca-Cola, marcas mundiales, el Tour de France, el Dakar, son marcas muy bien posicionadas, que pueden tener malos momentos, pero su valor es muy alto. Y es muy difícil que nosotros asociemos esas marcas con algo negativo. Entonces, la marca, como les dije, es lo más importante. Uno inclusive es una marca personal todos los días de su vida y es algo que hay que irlo desarrollando. La forma en cómo actúas, cómo te vistes, tu lenguaje personal, cómo interactúas con las personas, estás desarrollando tu marca. Entonces, siempre todo es una marca. Importante entender eso. Aún así, ejemplo muy cortito aquí, las papas sin marca, las papas fritas. La gente las conoce como las papas sin marca y las adora y las quiere porque a pesar de que no tiene un logotipo, a pesar de que es una funda plástica, la tenemos con asociaciones positivas, igual es una marca, papas sin marca, como ejemplo pequeño. Muchas gracias, Martín. Nos están viendo en este momento auspiciantes, ¿no? Y Carlos Reynoso también es auspiciante de la marca Moto en Ecuador también, y también auspicia deportistas. Entonces, la charla es muy productiva. Estoy seguro de que después de esta charla, Carlos Reynoso y su marca Moto nos va a buscar
deportistas también para auspiciar. Y la última pregunta, se ha unido Ítalo Tarcetti, Pato Borja, el profe Fernando Alquilián desde Argentina, Arm Chalet, Santiago Segundo Espinosa, se han unido. Y Henry Montenegro tiene una pregunta. Dice, buenas noches. ¿Cuál es el distributivo de una asignación presupuestaria para el evento internacional? Ejemplo, un sudamericano. Nos dice el profe Henry Montenegro desde Guayaquil. Bueno, esto depende de cada federación, porque cada federación tiene diferentes calendarios de deportes. Hay federaciones de deportes que tienen más o menos eventos de acuerdo al calendario de competencias por su federación internacional y por el calendario, bueno, que se acoge a todos, que es el calendario olímpico de Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos. Pero el distributivo como tal va a depender mucho primero de la asignación presupuestaria que se le dé al deporte ese año. Por ejemplo, si a natación le dieron $100,000 al año, esos $100,000 no se van a ir en eventos. El 35% se va a ir en pago de salarios de entrenadores. Y si les queda un 20% para eventos, ellos van a tener que saber cuáles son los eventos que ese presupuesto deben asignar de acuerdo a la importancia del evento, porque hay ciertos eventos deportivos que no te otorgan clasificación a Juegos Olímpicos, a Panamericanos. Entonces las federaciones, las asociaciones hacen mucho esfuerzo en priorizan que estos recursos van a ir a este evento no, esto sí me sirve. Ahí empieza el tema de la autogestión, pues bueno, eso ya va a depender de cada deporte como tal, ¿no? Entonces es importante tener muy bien organizada la casa, por eso es importante el trabajo de las federaciones con los entes reguladores del deporte, Ministerio, Comité Olímpico Ecuatoriano y las federaciones internacionales por deporte. Listo. En Facebook nos dice Andrés Yubisaca, un plan de patrocinio y marketing para eventos deportivos es importante. Saludos, Martín Ávila. También tienes tus fans, Martín. Muchísimas gracias. Martín, en honor al tiempo, pedimos disculpas. Las preguntas siguen llegando. Ha levantado gran interés la charla, Martín. Te felicito. Sabes llevar muy bien el tema, se nota que conoces muy bien del tema y nos agrada muchísimo que gente como tú nos guíe en este tema. Martín, muchísimas gracias. Unas palabras finales, por favor, para dar por terminada la charla. No, agradecerte a ti, Galo, agradecer a Guillermo Puga, mi coordinador académico en la Universidad Internacional del Ecuador, a las autoridades de la Universidad Internacional del Ecuador, a mis profesores que están aquí compartiendo la noche de hoy conmigo, a las personas que nos escuchan, que están adeptos al deporte. Bueno, pues nada más que mandarles un abrazo, que se encuentren bien de salud. Y pues nada, encantado de estar con ustedes y espero vernos en una próxima ocasión y seguir compartiendo estos contenidos porque el deporte es para todos. O sea, de nada sirve que un profesional, y hablo en cualquier materia, de un profesional se guarde lo que sabe, su expertise, y no lo entregue a la sociedad, y más aún en el deporte, ¿no? Aquí la idea es que todos estos contenidos sean compartidos para crecer todos como tal, ¿no? Una filosofía que ustedes como en Taekwondo conocen muy bien, que se maneja en Corea, ¿no? De ayudarse el uno al otro para ir creciendo. Eso nada más, les quedo agradecido, un abrazo a todos y que se encuentren bien de salud y saludos. Muchas gracias, Martín, gracias a todos, saludos, que estén todos bien de salud, feliz fin de semana.